Una de las entrevistas más interesantes que hice allí en Venezuela fue la de un joven dirigente y referente palestino que, que pude conocer allí en el marco de las elecciones de Venezuela, con quien dialogué y te voy a mostrar el diálogo completo. Interesante la visión de este joven palestino, que a su vez estudió en Cuba medicina y que nos cuenta todo no solamente el tema del conflicto, sino analizamos con él el tema de los conceptos que debemos manejar. Por ejemplo, en este canal, donde trabajamos para nacionalizar neuronas argentinas, trabajamos el concepto de patriotismo. ¿Es lo mismo ser patriota en la Argentina que ser patriota en Palestina? ¿Es el mismo concepto? ¿Entendemos lo mismo los occidentales que los orientales el término patriotismo? De todo esto hablamos con este joven que desconoce la existencia de Israel como Estado. ¿Sí? Vamos a aclarar esto de entrada. Algo que yo no coincido, porque yo estuve en los años 90 trabajando allí en Medio Oriente y cubriendo los tratados de Oslo, los tratados de paz, donde firmaron la paz Yasser Arafat, líder palestino que había regresado del exilio, con Isaac Rabin, primer ministro de Israel, junto con Bill Clinton, el rey Hussein. Hoy hay toda una revisión por parte de los palestinos de esos acuerdos. Dice que por culpa de esos acuerdos sucede todo lo que sucede hoy en Palestina, porque fue una falla de Yasser Arafat, que al firmar esos acuerdos fue como un reconocimiento al Estado de Israel. Pero en ese momento se planteaba dos pueblos, dos estados. Un Estado de Israel, como está acordado por la comunidad internacional, reconocido como Estado, y el Estado palestino. En ese momento se gestó la autoridad palestina. Bueno, tal vez será porque yo soy de Occidente y soy de otra generación, pero yo sigo pensando que los dos pueblos tienen derecho a vivir en esas tierras, por muchas razones, y de vivir en paz en ese territorio. Que este joven dice la Palestina ocupada, desconociendo la existencia de Israel y hablando de la entidad sionista. Lógicamente, Israel fue fundado por el movimiento sionista, pero fue reconocido hasta por aquí en la Argentina por el general Perón, quien puso a Mangel, el abuelo de la periodista Mangel de Argentina, como el primer embajador argentino en Israel, reconociendo la existencia de Israel. Y la Fundación Evita mandó donaciones para la creación de los kibutz, especialmente para los niños. Entonces hay una tradición de la Argentina de reconocer los dos estados. Hoy vemos una campaña muy fuerte antisionista, mezclando sionismo con judaísmo, con el Estado de Israel, como si todos los judíos fuesen o tuviesen doble lealtad con el Estado de Israel y donde viven. Bueno, es para otro tema, es para otro debate. Yo quería aclarar esto de que aquel que vea este material que te voy a presentar ahora va a decir,
no está reconociendo a Israel. No, no lo reconoce. Los ruidos son de mis perros que pasan por acá. Interesante entrevista que la comparto sin edición con ustedes en este canal Periodismo Patriótico, donde pasan patriotas, no solamente de mi tierra, sino de otros pueblos que luchan por la liberación de sus propios pueblos. Y recordad que nos enseñaron, o por lo menos a mí me enseñó un general, que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, como el pueblo palestino que lucha por su liberación y su independencia. Con ustedes, esta hermosa entrevista a un joven palestino, un referente de la resistencia palestina. Seguimos en Periodismo Patriótico y en Informe Krivitsky, la TV pública de Formosa. Estoy con un amigo, hermano, porque hoy tenemos que plantearnos la hermandad de los pueblos. Estoy con Watan, Watan. que significa patria en español. ¿En serio? Sí, Watan, pero es una palabra árabe. una palabra árabe. Bueno, los árabes tuvieron 8 siglos Sí, o sea, en España. sí. ¿Y por qué significa? En En árabe castellano, la traducción sería patria. Sí, patria. Pues qué nombre. Gran- Estás en Periodismo Patriótico, Así se llama mismo. mi programa. Es gran responsabilidad cargar un nombre que significa patria Uf. y tener una representación de un pueblo hoy que está sufriendo, pero siempre nosotros hablamos desde el optimismo revolucionario. ¿Cómo es ser optimista revolucionario? El optimismo revolucionario es ver el enemigo que está perdiendo a través de la resistencia nuestra. Nosotros no contamos números de mártires, no contamos números de heridos, números de prisioneros, contamos siempre con la actitud frente a este genocidio, con la actitud que tiene la población. Durante toda la historia, vamos a decir, de 1936 hasta el momento, y siempre marco el 1936, no el 48, porque como sabes, la creación del Estado sionista de Israel es en el 48. Claro, es la culminación de un proceso. Claro, pero el proceso comienza, vamos a decir, en el siglo XIX, cuando se forma lo que es el movimiento sionista internacional. Después, en 1936, ya la colonización estaba en su auge, en su poder, colonización no solo europea, sionista, sino británica. Claro. Porque vamos a decir, la cuna del sionismo en aquel tiempo era el imperialismo británico. Claro. Hoy es el imperialismo yanqui, americano. Sí. Y por eso estaban los británicos en Palestina. Claro, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el afectado estaba en aquella época era el campesino, porque era robo directo ahí a la cara del campesino, ¿no? El de la ciudad no lo sentía o no lo veía, pero no era de una forma directa, porque el robo era de las tierras. Entonces ahí se forma un concepto que es la cuna popular. La cuna popular o la cuna del pueblo es lo que hace el pueblo para proteger a la resistencia, a los combatientes, a los militantes de la militancia, que son de diferentes grupos. Por ejemplo, te digo un ejemplo. En aquel tiempo se usaba lo que es la cufilla, que en muchos lugares, por ejemplo en España dicen el palestino. El pañuelo. El pañuelo. La cufilla era parte del vestimento del campesino para protegerse del sol, secarse el sudor en el terreno. Si lo sabré yo, que estuve por ahí, viviendo. Entonces, después, en la revolución del 36 al 39, los combatientes palestinos empezaron a hacer operaciones clandestinas y militares contra la ocupación inglesa, usando la cufilla, tapándose para cubrir el rostro.
Entonces después la administración colonial inglesa en la Palestina dictó una ley que queda prohibido usar la kufiyya en la ciudad o en todo el territorio palestino. Bien, entonces, como un contraataque, vamos a decir, en contestar esto, la élite, vamos a decir, política en la Palestina, sacaron otro anuncio para proteger la resistencia. Hoy es una obligación moral y ética que todos usemos la kufiyya. Entonces todo el mundo empezó a usar la kufiyya para, vamos a decir, camuflaje, bien, contra la ocupación. Y de ahí ya comienza a ser como ya entra en la cultura del palestino. Y también la ocupación siempre ha creado, no solo no ha ayudado en crear lo que es el optimismo revolucionario y la cuna popular, sino también entró en la cultura de la resistencia. Por eso cuando Golda Meir, que era la primera ministra de Estado sionista, ella dice, la primera generación la matamos, la segunda generación la encerramos en cárceles, y la tercera se va a olvidar. Pero a través de la ocupación y del odio que ellos han implantado durante 75 años, del 48, durante más de 100 años, desde la ocupación inglesa, eso ha creado que la cultura entre más todavía en los raíces del pueblo palestino. Y esto se ve, por ejemplo, en mi caso, que yo soy palestino refugiado en otro país, pero mi papá me puso el nombre de patria. Claro. Para decirme, tú tienes una responsabilidad en esta vida, tú tienes que poner tu grano de arena. Aunque no sea un fusil, estudiando, te gradúas de médico, vuelves a Palestina, a Jordania, donde estés en la diáspora del mundo, y pones tu grano de arena en apoyar a la causa palestina. ¿Dónde naciste? Yo nací en Jordania. En Jordania. Sí, en ¿Tus padres? También nacieron en Jordania. Yo soy refugiado de tercera generación. Refugiado de tercera generación. Sí, y esto es la convicción, vamos a decir, en la justicia, vamos a decir, o de la dignidad de esta causa, viene haciendo cada generación más fuerte que la generación que estaba antes, porque estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Un proceso, la generación del 48 tuvieron estos errores, la generación del 70, el movimiento revolucionario palestino. Pero ustedes van tomando nota de los errores para ir corrigiendo. Claro, y hoy esto se está viendo, por ejemplo, en Jordania, que tiene la mayor población palestina, casi 70% son palestinos, pero la causa palestina está viva hasta el tal punto que hoy en Palestina, durante 10 meses, hasta el día de hoy, todos los días los jordanos salen a la calle en manifestación. ¿Has estudiado en Cuba? Sí. ¿Eres médico? Sí. Bien. ¿Cómo llegaste a Cuba? Cuba siempre ha ofertado, antes de las ofertas de Cuba, desde el triunfo de la revolución, siempre ha apoyado todas las causas justas del mundo. Y con la causa palestina no se ha quedado atrás. La causa palestina significó mucho para Cuba, y de hecho Cuba fue, ya 6 meses después del triunfo de la revolución, mandó al Che a Argelia, y de Argelia fue a Egipto, y de Egipto entró a Gaza para ver y palpar con sus manos lo que significa el movimiento revolucionario palestino. Te cuento una anécdota. Sí. Estando en Gaza, me cuentan esa historia. Sí. Y yo digo, yo no tenía, no había redes sociales en esa época, yo soy viejito, y le digo, yo no sabía eso. Muéstrenme en una foto, algo. No lo pudieron conseguir. Sí, no, bueno, yo te doy la foto. No, ahora sí. Bueno. Ahora sí ya la vi, pero yo me volví loco en esa época buscando. Pero trabajadores palestinos de a pie sabían que había estado el Che Guevara. Él incluso cuando llega a Gaza, él les dice a los que están ahí,
ustedes no tienen que depender de nadie. O sea, nosotros vamos a apoyarlos, pero ustedes no tienen que depender de nadie. Ustedes tienen de una forma clandestina, la forma que ustedes consideren de fabricar, de crear las minas necesarias, los instrumentos necesarios para crear ustedes su forma de resistir, sus armas, lo que sea, una forma creativa, adecuándonos al contexto, vamos a decir, regional. Y él siempre, como el Che era, Claro, el claro, revolucionario sí. internacionalista que se pasaba de internacionalismo. Sí, sí. Entonces, nada, Cuba siempre ha ofertado la solidaridad en Cuba no es un gesto, un discurso, vamos a decir. No, Es es un estilo de concreto. vida. Entonces, de hecho, Cuba fue uno de los primeros países en América Latina en romper las relaciones diplomáticas con el Estado sionista. Y de ahí empezaron a venir estudiantes a través de la OLP a estudiar medicina, ingeniería, deporte, periodismo, lo que haga falta. Lo que haga falta. Cuba siempre tenía la convicción en formar médicos o en formar profesionales, vamos a decir, no solo medicina, formar profesionales para que estos profesionales vuelvan a sus raíces, a sus casas, a sus sociedades y aportar para esta sociedad y para su causa. Y yo soy uno de estos, vamos a ser agradecidos y afortunados al mismo tiempo, porque el estar en Cuba no me formé nada más como médico, sino, y te lo digo humildemente, yo me formé como médico revolucionario, con convicciones. Sé qué significa tener ética, qué significa pensar en los demás, qué significa cambiar todo lo que debe ser cambiado sin perder nuestros propios principios. O sea, eso lo decía Fidel, el concepto de revolución, emanciparnos por nosotros mismos. Esto uno lo aprende haciendo. Nosotros tenemos nuestra ideología, tenemos nuestra, vamos a decir, teoría, pero sin la práctica revolucionaria que nos dan el pueblo cubano. No. Nosotros en la Argentina teníamos un gran líder que se llamaba el general Perón. Sí. Y Perón decía, mejor que decir es hacer. Es hacer, claro. Mejor que prometer es realizar. Sí. Y después tenía 3 banderas. Sí. Si no tenés independencia económica, la primera bandera, claro, no tenés soberanía política. Si no tenés soberanía política, no hay justicia social. Bueno. Por lo tanto, levantamos la bandera de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Hay un comunista egipcio que está hablando de esto. Sí. Él escribe en uno de los libros de él que el imperialismo tiene 2 pies. Ajá. Se llama Samir Amin. No sé sí, lo escuché. Entonces, Samir Amin dice: sí, lo leí también. El imperialismo tiene 2 pies, o 2 piernas, vamos a decir, camina por 2 piernas. Una pierna que es la parte económica y la otra pierna es la parte económica. Y esto coincide con lo que dice Lenin del concepto de la política, que la política es economía condensada. Claro. Entonces, eso es lo que nos hicieron en Palestina, a través de la autoridad palestina, los acuerdos de Oslo. Ellos entraron con la parte política, hicieron un acuerdo de paz, hicieron que impusieron o inventaron una autoridad reaccionaria de los señores feudales, que todavía los mantenemos, los burgueses, y hicieron que palestinos, que esta gente dependiera de una forma absoluta de los israelíes. Claro. En tener sus ingresos económicos. Claro. Entonces, si tú haces una posición en contra de los Estados Unidos, en contra del Fondo Internacional Monetario, en contra de Israel, a favor de tu propia gente, te cierro la llave de dinero, no trabajan más. Claro. ¿Sí? Aparte de las otras cosas culturales que ellos también imponen. Ahora, eso es lo que pasa con miles de trabajadores actual de Gaza que viven de trabajar en Israel. Sí. En la franja de Gaza del lado israelí. Sí, que ellos tenían sus permisos para entrar. Su permiso para entrar, exactamente. Sí. Y ahora se cerró y quedaron sin trabajo. Sí, algunos se quedaron dentro de la Palestina ocupada, vamos a decir lo que es llamado Israel. Sí. Y muchos de ellos fueron llevados a cárceles
presiones con hay una ley en Estados Unidos que es la detención administrativa. Ajá. La detención administrativa tiene historia desde la ocupación inglesa. Bien. ¿Qué significa? Tú te comportas mal, Sí. tú eres insurgente, según los conceptos sí. de ellos. La autoridad tiene derecho a llevarte a cárceles sin juicio, sin tú saber tu condena, sin presentarte una lista de cargos, o sea, de cargos o, ¿cómo se dice? De cargos que en contra, de que hayas hecho algo. Sí, 6 meses, y cada 6 meses lo renuevan. Tienen derecho a renovarlo. ¿Indefinidamente? Infinitivamente. Tenemos compañeros que han estado 30 años en cárceles de una forma administrativa. Entonces, ahora, antes del 7 de octubre, había en las cárceles sionistas más o menos 5.080 prisioneros. Bien. Hoy, en las cárceles hay más de 10.000, porque hay, por ejemplo, en Gaza se habla de 186 mártir y desaparecidos. Los desaparecidos uno no sabe si están muertos, se están bajo los escombros o se están en los cárceles. Claro. Entonces se estima que son hoy 10.000. ¿Sabes qué? Más que hablar del conflicto actual, te quiero preguntar sobre ciertos conceptos. Mi canal se llama Periodismo Patriótico. Sí. Intento generar el nacionalismo cultural. Sí. Una bandera para que los argentinos, que yo digo, y me hago cargo como argentino, parecemos europeos en el exilio. Entonces, uno de los pueblos a los cuales yo admiro es al pueblo palestino. Y yo pregunto, te hago esta pregunta. Acá en Venezuela, donde estamos ahora, se habla de los bloqueos. Sí. Palestina, ¿qué bloqueo? Está bloqueada, tiene un muro, tiene drones arriba. ¿Existe un palestino que diga, qué país de mierda, me voy a la miércoles de aquí, este es un país de mierda, yo no quiero vivir más aquí? Bueno, antes de contestar la pregunta, no estamos ante un conflicto. Ya tú dijiste recién. Es cierto, corrígeme. O sea, eso para los conceptos. No, son muy importantes. Sí, no estamos ante un conflicto, no estamos ante una guerra. Perdón por mi cabeza occidentalista. No. Eso no tenemos nosotros la culpa en eso, como palestinos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido capaces de dejar claros los conceptos. Porque nosotros cuando hablamos de la causa palestina, generalmente, yo me hago cargo me hago culpable de los errores que no son nada míos, son de todos de los compañeros de Velo Gris. Que nosotros cuando hablamos de Palestina o de la causa palestina o la cuestión palestina, hablamos como si tú que estás en Argentina, que estás a 14.000, no, más, a 20.000 kilómetros de distancia, como si tú supieras todo. Claro. Entonces yo te hablo con conceptos y con palabras y frases como que ya lo doy por hecho. Entonces esto provoca que tú hagas caso a una palabra, un concepto que lo pone... O un relato. Un relato, una narrativa que es occidental y así uno va acostumbrando. Y esto también es psicología imperialista que nos mete. Bueno, estamos ante un genocidio, una ocupación colonial expansionista, porque ocupación solo no, es ocupación y con los dos apellidos, ocupación colonial expansionista. Ocupación significa que vienen e encierran el espacio geográfico, bien, y hacen lo que hace una ocupación. Colonial es exterminar raíces, ocupar mentes, ocupar cultura, robar todo lo que puede ser robado, hasta la comida. Extractivismo hasta de neuronas. Bien. Expansionista porque el proyecto sionista no se quiere quedar con lo que es el Estado hoy, ocupado. Se quiere aumentar su extensión desde el río Nilo hasta el Nilo Éufrates. Esto es lo que significa la bandera de Israel. Una estrella de David
una línea azul arriba, una línea azul abajo. Y usaron, el sionismo usó la religión lamentablemente judía para apoyar y justificar el levantamiento o la independencia del Estado sionista. Entonces, pero no todos los judíos son sionistas. No, claro que no, claro que no. El mayor apoyo que recibe la intifada estudiantil en los Estados Unidos o en el norte de América, Estados Unidos y Canadá, son las organizaciones, incluso en Brasil, son de los movimientos judíos, como Judíos por la Paz, y Nicara, no me acuerdo el nombre. Bueno, es difícil, yo tampoco. Son ortodoxos, eso. Sí, ellos que no reconocen. Son muy pro-palestinos. Exacto, por una cuestión religiosa. Claro, en Brasil, por ejemplo, está muy famoso Breno Altman. Breno Altman es una familia judía, pero es marxista, es antisionista y pueden buscar el libro de él, que es Antisionismo, que está en español y está en portugués. Volviendo al tema de que la ocupación cultural que estabas diciendo. Sí. A ver, nosotros no podemos ser absolutos. Sí. Yo digo, como palestinos, sí, hay de los dos bandos. Están los que apoyan la resistencia y ven el estar bajo bombardeo, bajo agresiones de todo tipo, es resistencia, aunque no haga nada. Nada más el estar en su casa es resistencia. Y tenemos otro que nosotros no podemos culparlo, porque cada ser humano tiene su capacidad, vamos a decir, de aguante, que quiere ver como cualquier joven, quiere salir a hacer su vida, esto. Y nosotros llamamos a este fenómeno individualista, y nosotros estamos en contra del individualismo. Y estamos siempre trabajando en poder, a través de cualquier medio posible, ponerle, vamos a decir, crearle a estos muchachos que generalmente son jóvenes las condiciones necesarias para que ellos se puedan mantener en... ¿Las nuevas tecnologías influyen en eso? Sí. En la difusión de Claro. un sistema consumista, Claro. También el joven palestino quiere acceder. Claro. Los bancos, eso también volviendo a lo que dijo Samir Amin, los bancos están promoviendo tantas facilidades para que tú cogieras un préstamo sin nada. Agarras tu DNI, porque tu carnet de identidad. La idea es endeudarte. Sí, vas al banco, ya tienes tu carro, ya tienes tu casa, sin nada, sin no sé qué, y propaganda en todos lados. Es como el Fondo Monetario Internacional con los países. Sí, así Vení, mismo. te voy a prestar. A la Argentina le prestaron por 100 años. Así mismo. Somos la deuda externa más grande del mundo. Así mismo. Entonces tenemos muchas organizaciones de masas, que están promoviendo estos proyectos. Son proyectos sociales, de cultura, de baile, de literatura, etcétera. Propia, tradicionales. Claro. Originarias de la tierra. Así mismo. Bien. Así mismo. Ahora, si yo te tengo que decir una definición de patriotismo, ¿sí? ¿Qué es ser patriota? Vos te llamás patria, la traducción. ¿Qué es ser un patriota palestino? El concepto es muy profundo, muy complejo, porque el patriotismo es algo que generalmente se siente, se evoluciona durante los años, se forma. El patriota palestino, o vamos a decir la identidad palestina, no es una identidad nacionalista, no es una identidad regional. Nosotros identificamos al palestino, es aquel, o la identidad palestina es aquel quien lucha por la causa palestina o por cualquier causa justa en el mundo contra el sionismo y el imperialismo internacional. Y ahí partimos de una frase de un mártir que se llama Hassan Kanafani. Él dice en una novela, dice, el hombre, después de tanto análisis, al final de la cuenta, es una causa. Y ahí él sale del yo a entrar en nosotros. Él deja a un lado el individualismo y hace lo que es el sentido común y hace lo que es
el triunfo colectivo de todos. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando apoyamos el eslogan o decimos el eslogan liberar a Palestina, liberar al mundo, estamos hablando de que si yo estoy luchando hoy por la independencia de las Malvinas, que son argentinas, fueron robadas por el imperialismo. ¿Es territorio ocupado? Claro, y colonizado. Ajá. Estamos liberando un pedazo de la tierra palestina. Estabas hablando de algo que me trajo otra vez a Perón. Discúlpame, pero soy un periodista peronista. ¿Sabes qué decía Perón? Sí. Porque tú me nombras a un palestino sí. como autor, me estabas hablando. Yo te voy a nombrar a Perón, sí. que también fue autor y escribió muchos libros yo conozco a Perón. Que están invisibilizados. Sí. Y Perón decía, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Exacto. ¿Coincidís? Sí, coincido. ¿Sos un compañero peronista? Sí. ¿Somos peronistas? A ver, yo no soy peronista en algunas cosas, sí. Ajá. Leí algunas cosas de Perón. Tenía compañeros argentinos, no tengo compañeros argentinos. ¿Viste el tema de los conceptos? Hay también etiquetas que se ponen, ¿no? Esto me trae otro concepto que yo siempre manejo y hablo siempre con los compañeros de otras nacionalidades, que se llama el hiperinternacionalismo. El hiperinternacionalismo viene siendo identificar nuestros conflictos, entre comillas conflictos, nuestras peleas contra el imperialismo, y identificar los mecanismos que hace el imperialismo contra nuestros pueblos. En la Argentina había una dictadura militar que duró muchos años y dejó muchos desaparecidos, muchos muertos. 30.000 desaparecidos. ¿Y cuál es la diferencia entre la dictadura argentina, en la Argentina, y la dictadura que hay en Palestina? En crimen, vamos a decir. Sí, en crimen, porque nosotros estamos ocupados también, pero ocupados mentalmente, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, eso sirvió para ocuparnos. Bien, y la lucha de los puertorriqueños. Tal cual. La lucha de los haitianos, los culpan por ser la primera revolución independentista. Y por eso lo están pagando hasta ahora. Entonces, esto es el hiperinternacionalismo. Buscar, aunque sea el mínimo común, entre nosotros todos, para crear una fuerza. Porque los imperialistas, la derecha internacional lo hace. Claro. Más inteligente que nosotros. Porque la derecha internacional son más internacionalistas o han sido más internacionalistas que nosotros. Por eso tienen multinacionales, Claro. transnacionales. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahí viene el concepto de hiperinternacionalismo. Bien, porque ahora tenemos que aprovechar que el imperialismo está hiperinternacional. Claro. Y ahora el imperialismo está en decadencia. O sea, también hay otro concepto que lo maneja Vijay Parshad, que es un autor del Tricontinental. También él habla del hiperimperialismo, de que hay tanto capital, tanto imperialismo, que está en decadencia, que es como un tigre herido, que ahora va a llevar con él todo. Y tenemos que estar preparados nosotros, mentalmente, culturalmente, para hacerle frente. ¿Y cómo lo podemos hacer frente? Con el hiperinternacionalismo. Bien. Una última, y ya te libero porque sé que te están llamando, porque te están persiguiendo, pero te perseguí mucho para poder entrevistarte. Bueno, podemos hacer otro episodio cuando quieras. Después hacemos otro episodio, aunque sea online. ¿Cómo enfrentás esa batalla cultural que hay, esa guerra cultural que es manejada por todos los medios hegemónicos, por las redes sociales, para la formación de la juventud patriótica? Nosotros siempre cuando hablamos o cuando hacemos las entrevistas, hacemos conversatorios, ya sea presenciales o online, hablando siempre conceptos y dejando claros conceptos muy adecuados, vamos a decir, y reiteramos generalmente el mismo discurso, aunque sea aburrido a veces,
pero con el reitero de los conceptos claros, a veces con un público diferente. Sí, sí. Y el saber ser creativo a la hora de dirigirse a un público determinado. No es lo mismo yo dirigirme a estudiantes universitarios que dirigirme a estudiantes de la secundaria. Claro, sí, sí, el concepto ya se maneja de una forma diferente. Sí, sí. Es el mismo concepto, la misma idea, pero conceptos diferentes. Y al final de la charla, siempre nosotros decimos, no dejes de hablar de Palestina. Dejamos claro el concepto de todos somos Palestina, de que el no dejar de hablar de Palestina te hace crecer. ¿En qué sentido? En el sentido, cuando tú hablas de Palestina, no te vas a encontrar con todo el 100% apoyándote, te van a decir que tú eres antisemita. Y también es otro concepto que hay que aclarar, porque los árabes son semitas, claro. Los hebreos son semitas, somos del mismo origen. origen. Tal vez muchos españoles sean semitas, claro, porque han vivido, claro, 8 siglos de judíos y musulmanes en la península ibérica. Entonces, esto le crea más dudas al que está defendiendo nuestra narrativa. O sea, nuestra narrativa es la narrativa de... Yo veo que hoy el mundo, en su mayoría, está apoyando a Palestina. Sí. Y esto incluso por los medios hegemónicos sale. Esto volviendo al tema principal, que es la resistencia. João Pedro Estadil, nosotros le hicimos una entrevista, él dice, no gana quien no lucha. Claro. Entonces, nosotros gracias a la lucha del pueblo palestino, a la resistencia del pueblo palestino, a la resiliencia del pueblo palestino, hoy todo el mundo, la cuestión palestina, la causa palestina volvió otra vez al plano internacional. Volviendo al plano internacional, nosotros tenemos que aprovechar este momento histórico para hablar no solo de la causa palestina, volviendo al tema del internacionalismo. No solo hablar de Palestina, también hablar de las cosas nacionales argentinas. Hoy Milei está haciendo desastre en la Argentina. Todo lo que se ha logrado, aunque sea mínimo, a través de los gobiernos, con los errores de los gobiernos. Nosotros no estamos en contra de la cultura de la personalidad, aunque los errores, pero todavía hay un poco más de dignidad, vamos a hacer al argentino, al servicio social, la justicia social, al servidor del público, de la nación argentina. Empleado público. Bien, entonces, si yo salgo, convoco una marcha por Palestina en Buenos Aires, en Mar del Plata, vamos a ser específico, yo tengo que hablar también de los asuntos internos de la sociedad ahí en Mar del Plata, para aprovechar la sensibilidad que tiene esa gente, que tiene un denominador común. Se lo está diciendo, muchachos, un joven palestino. ¿Sabe que yo me canso de decir? Yo digo, las redes sociales están invadidas con la bandera palestina, ¿ok? Por lo menos todos mis amigos, el círculo donde yo me muevo son todos pro-palestinos. Ahora digo, ¿no pueden agregar al lado de la banderita palestina la bandera de Malvinas? Mira, yo llevo la bandera argentina a todas partes. Digo, si es territorio ocupado igual, ¿por qué los argentinos no peleamos como los palestinos? Te digo una cosa, yo tenía un tío que no es de sangre, es tío de lucha, vamos a decir, que se llama Anselmo. Esos son lindos porque vos los elegís. Anselmo era excombatiente de la Revolución Cubana y falleció en 2019, creo. Él, cuando las Malvinas, él fue al Partido Comunista de Cuba y a las autoridades diciendo, nosotros estamos listos para ir a defender a las Malvinas. Pero al mismo tiempo, cuando estaba Israel invadiendo el Líbano y matando a los combatientes palestinos también, estos mismos dijeron, nosotros estamos listos para ir a defender a los palestinos. Y ahí viene el concepto de que nosotros no podemos seguir un trend. Seguir un trend, nada más, todo el mundo está hablando de Palestina, vamos a nada más hablar de Palestina. ¿Y qué pasa con el Sudán? Claro, o los países ahora africanos, estos tres países que son un ejemplo hermoso de resistencia y lucha. ¿Qué está pasando en Haití? ¿Qué está pasando en Puerto Rico, en Argentina, en Colombia, en Venezuela? Venezuela también tiene ocupado parte de un territorio. La Guinea Esquiva. Y bueno, entonces, nosotros no hablamos de eso, pero sí hablamos de Palestina. Claro, pero no hay que ser así. Porque lo dice él, Como los venezolanos nos están apoyando, nosotros que tenemos que devolverle el grano de arena que ellos están poniendo. Y no es un grano de arena, es granote, vamos a decir, de arena. Pero tú sabes una cosa,
Ya termino. Sí, no, tranquilo, voy el mensaje que me llegó. Tengo gente que son argentinos, sí. que se dicen de izquierda, progresista, usan el pañuelo árabe, sí. ¿sí? El pañuelo palestino. Sí. Yo también lo tengo ahí. Sí. Hoy tengo uno nuevo sin estrenar. Sí. Te lo voy a mostrar ahora que lo tengo ahí. Y ya son pro-palestinos y se sienten revolucionarios por ponerse el pañuelo. Sí. ¿Sí? Y sin embargo, nunca hablan de nuestros problemas como que nuestro enemigo es el mismo enemigo que tiene Palestina. Claro. Porque son los anglosajones sionistas. Sí. Los anglosajones sionistas son los que ocupan Malvinas. Sí. Y los que se están quedando con todos nuestros recursos y ahora van a poner una base militar en Ushuaia. De hecho, tú sabes que tenemos el mismo Israel enemigo. Tiene muchos negocios en Argentina. Claro. Y hay robos de agua. Mekorot, la empresa estatal israelí, ha firmado con todas las provincias argentinas convenios. Y en la Patagonia, ¿quién está robando todos los recursos naturales? La empresa petrolera israelí, Navitas, junto con los ingleses, se están llevando el petróleo de Malvinas. Y nosotros mirando... Otro detalle que es histórico. Cuando estaba el conflicto o el exterminio, vamos a decir, entre Belice y Guatemala, la guerra, por apoyo popular, los Estados Unidos, el presidente en aquel tiempo firmó un acta de no darle armas a la dictadura guatemalteca. ¿Y quién apoyó a los guatemaltecos? Los sionistas, en darles armas. O sea, yo no te doy, pero hago que mi primo te dé, o mi hijo te dé. Vamos a hacer una aclaración. Los sionistas no son solamente judíos. Claro. Biden, en el 80 y pico, él dice, no tienes que ser judío para ser sionista. Bien. Y no tiene... Otro detalle, ya para tener la idea. Netanyahu hoy, ¿qué está haciendo en Estados Unidos? Ayer se fue recibido por los republicanos, se sentó con Trump, y después se fue con Kamala Harris. No sé quién da la orden ahí, quién Entonces, ¿qué tú haces ahí? Y Kamala Harris, imagínate que Kamala Harris estiman que ella, o dicen que ella pidió del Fondo Monetario Judío, el lobby sionista internacional, pidió creo que $100 mil millones para la campaña electoral de ella. El discurso es un discurso pro-sionista. A más no poder. El sionismo es una ideología internacional también. No tienes que ser judío. Tú puedes ser árabe. ¿Y ser sionista? Seguro. Los árabes reaccionarios, los reyes árabes, estos que vendieron a Palestina, puede ser los dueños del petróleo que con todo eso podrían haber ayudado al pueblo palestino a liberarse, ¿no? Puede ser donde quiera que sea, porque es una idea internacional. Tal cual. Y si ellos tienen esa inteligencia para unirse, como nosotros los pueblos no tenemos la misma inteligencia, aunque sea para empatar. Es que tenemos más cosas en comunes que ellos. Claro que sí. Ha sido un placer, un gusto tenerte aquí en Periodismo Patriótico y encima se llama Patria. Y nadie puede renegar de su patria. Yo trato de inculcar en mi pueblo el patriotismo a través de estos mecanismos, de estas redes, el orgullo de sentirnos parte de nuestro pueblo y del pueblo de la patria grande, y también con solidaridad amplia con todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación y respetando la autodeterminación de todos los pueblos. Muchas gracias. Así que es un gusto y un placer, y no será la primera vez, es el comienzo de una excelente relación. Gracias. Y no hablamos de Venezuela, ¿vieron? Hemos hablado porque ya lo damos por descartado de mañana. Sí. Una victoria segura. Victoria segura. Las últimas estimaciones hablan de 80% para Maduro.
Para que chicos del diario Clarín de Argentina, Infobae, ¿escucharon eso? Porque están diciendo al revés ellos. Están allá. diciendo 70% para esta mujer Sí. americana que está Sí, aquí, sí. de nacionalidad venezolana. Bueno, ahora se enteraron que esta grabación salió el día anterior a las elecciones. Sí, sí, Mañana veremos. Vamos al 1 por 10. Mañana Aquí, veremos. como dicen los venezolanos, aquí el 1 por 10. Cada uno del partido del PSUV Sí. trae 10. 10. Y eso es 1 por 10. Bien. Y todos con Maduro, con Bien. el Nico. Bien. Todos con el gallo. Con el gallo pinto. Con el gallo pinto. Gracias. De nada. Shukran. Afwan. A la orden.